Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, muy buena vida. Listos para iniciar este día con alegría y la mejor actitud de dispuestos a aprender del conocimiento de sí mismo a través de todo aquello que la vida nos pone como escenarios para que nosotros nos recreemos y podamos tener la oportunidad de discernimiento, de razonamiento, de concientización. Así es de que, mis amores, cada día es un nuevo día y cada día es la oportunidad de hacer de este día maravillas. Así es de que mi nombre ya te lo sabes, Ana Rosa Martín, y estamos aquí en los diálogos del conocimiento de sí mismo, en estas redes de la Universidad del Conocimiento y el Amor, Facebook, Uncoa, en un live. Bienvenida, Chayito Carvajal. ¿Cómo está tu vida? Merci beaucoup. No sé qué dije, pero es un saludo como en francés. Entonces, bueno, pues bienvenidos sean todos. Gloria López, hermosa, bienvenida a todas ustedes. Tienen su palomita de asistencia, muy puntuales a la charla, a los diálogos de enseñanza. Y bueno, te hemos estado diciendo que este domingo a las 11 de la mañana tenemos una conferencia de los diálogos del maestro con la humanidad allá en Uncoa, Zamora, la sede de Zamora, donde nuestra receptora es Abril Medina. Te hemos dicho ya otras veces qué es lo que es un receptor, ¿no? ¿Te acuerdas que ya en una transmisión yo me puse a la tarea de incluso buscarte los sinónimos de receptor? Y los sinónimos de receptor son... bueno, pues aquí no me dio los sinónimos. ¿Qué sinónimos de receptor? Voy a buscarte sinónimos. Todos somos estudiantes y como estudiantes debemos ya tener esta costumbre y esta ya no costumbre sino disciplina de que a toda palabra que no entendamos la podamos llevar a la práctica del conocimiento de sí mismo en la investigación y en la investigación de saber qué estamos diciendo, en la investigación de entender y comprender qué significa. Entonces, receptores, recibidor, destinatario, beneficiario, radioreceptor o radio. Todos bien sabes cuando has estado aquí en la enseñanza y que te hemos compartido de cómo funciona nuestro cerebro, siendo no solamente un órgano principal del cuerpo, sino que funciona como una antenita. ¿Me prendes el aire, por favor? Gracias. Siendo como una antenita, y esa antenita entonces es lo que hace que nosotros captemos esa recepción. Por eso, al buscar los sinónimos de receptor, dice recibidor, destinatario, beneficiario, radioreceptor o radio. Entonces, suponiendo que tú eres un radio, este cerebro es un radio, y entonces recibes una radioseñal. ¿Qué señal a través de ti surge? ¿Qué señal estás emitiendo? Todo sentimiento, palabra y obra que salga de ti es a través de esa señalización. Entonces, nosotros por eso decimos que estar al cuidado de por qué pienso como pienso, por qué siento como siento y por qué soy como soy, desde este punto de vista de que somos un receptor, somos un radio. Y ese radio, si te pones a ir a la física cuántica o a la energía, radio también es un espacio, un perímetro que abarca una área. Entonces tú vas a receptar, vas a ser un recibidor, un destinatario, un beneficiario de un radio, ¿sí? De un perímetro. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque radio es también, o sea, si te vas a investigar, radio es como cuando una medida, ¿no? También te dicen como una medida. Entonces pudiera ser una medida de un transitor, una medida de una radiodifusión, de una radiotelefonía,
o de un vector. Entonces hay medidas de frecuencia. ¿Qué calidad de radio o de medida o de frecuencia tú recibes en tu cerebro receptor? ¿Qué calidad hace que te haga conectarte a un pensamiento, a un sentimiento, y luego lo lleves a una idea y te haga una acción? Es por eso que decimos que todos somos receptores. Desde ese punto de vista, todos somos canalizadores, todos somos un vector, todos somos una fuente que se conecta a ese radio, a ese recaudador, a ese recibidor. Todos somos un destinatario. Entonces también receptor se le llama a teléfono, a una televisión, a un transistor, a un walkie-talkie, a ¿qué más se le puede llamar? A un auricular. Todos son receptores y a un transmisor y a un transitor. Entonces, todo eso receptor, ¿verdad que no lo habías definido tal cual como ahora te lo digo, y que ahora te queda más claro entender y comprender cómo tu cerebro es un receptor y que es un radio que abarca ciertas ondas de frecuencia, emisoras, emitidas, y que entonces también tú captas, y que eso te hace generar una idea, y que esa idea, siendo tú entonces ese emisor, o ese receptor más bien, ese aceptador, ese recibidor, también eres el emisor. Recibes y emites cuando no estás consciente. Pero cuando estás consciente también, cuando estás consciente, por eso ya naces a una conciencia tercera, que es la conciencia positiva de lo bueno y lo malo, o la cuarta conciencia de qué te permites y qué no te permites. Y cuando estás consciente, entonces estás ya en la observación de qué emites, qué recibes, qué te permites recibir, para qué emitir. Por eso les enseñamos la mecánica del no, para que cuando este radio, que es nuestro cerebro, que es una antena receptora que recibe, pero también que emite, entonces cuando recibe, ¿qué recibe? Estar a la observación de lo que recibe, para que si eso que recibe te causa enojo, miedo, angustia, tensión, animadversión, intolerancia, impaciencia, celos, envidia y molestia, o colérico, o agresión o destrucción, le digas no. Esa es la educación, Chayito, que debe de tener tu hijo Pablito, que él debe aprender a observarse a sí mismo, aunque está muy chico, pero pues debido a las circunstancias ya debe de estar preparándose para ello, y entonces estar consciente que cuando se ve queriendo hacer una agresión o una situación mala o negativa, no permitir que esa idea conecte a esa antena receptora y a la vez emisora, para que entonces, si conecta en la recepción, al recibir la señal de ese radio, que es un perímetro, una línea o un vector que abarca una idea de algo o alguien más que la está teniendo, no. Y entonces tomar autocontrol de tu antena, de tu radio receptor, recibidor, para que entonces no seas un emisor y entonces seas la causa de conflictos, de disfunción, de pleitos, de animadversión, de molestia y controversia. Entonces te debes de hacer consciente y reeducarte. Y en el reeducarnos cada uno es donde está la maravilla de la maravilla, porque ahí entonces nace y surge el conocimiento pleno de sí mismo. Eso sí nos conviene aprender, eso sí nos conviene descubrirnos a nosotros mismos, cómo funcionamos como individuos, entender y comprender tan solo un concepto del funcionamiento de nuestro cuerpo nos lleva a la superación y supervisión de pensamiento, sentimiento y obra.
Desde este concepto, siendo tú un receptor, y que si no cuidas eso que receptas, eso que recibes, puede ser el emisor y causar a veces grandes daños o estragos. Cuando eres un ser muy perceptivo, tu radio, tu antena de radio receptora, recibidora, que significa la palabra receptora, aceptador, recibidor, beneficiario, radioreceptor, la señal que recibes por ser un cerebro de alta definición con una capacidad de recibir señales de ondas más largas de radio que las que están cerca de ti, entonces puedes traer a tu mente ideas captadas por tu radiofrecuencia y ser un receptor de ideas de alguien que incluso ya no tiene vida. Esas mentes que tú les llamas almas perdidas. Entonces tú les llamas almas perdidas porque muchos de los tuyos o tú las ven o las escuchan o les mueven cosas o les hacen averías, y eso ha sucedido todo el tiempo de nuestro tiempo. Hasta nuestros abuelos platicaban de ello, que se les aparecían. Entonces no es una historia nueva, es historia vieja, solamente que en la ciencia o en la conciencia no se había encontrado qué estragos o qué beneficios o prejuicios hacían con aquel que los percibía. Entonces había serie de enfermedades como la paranoia, la neurosis, la psicosis, y que entonces fueron desglosando todas ellas en las enfermedades mentales. Y entonces la neurosis, según la percepción de tu antena receptora, que es el que recibe esa señal, se fue haciendo gradual, y de acuerdo a la graduación del radio que tú percibes a través de tu cerebro receptor, se propone un trastorno. Entonces, dentro de un rango alto en neurosis puede haber trastornos como de paranoia, también el de la neurosis de conversión, donde tienes una idea y esa idea te lleva a manifestar en tu cuerpo una enfermedad, y la conversión es que, como ya no está en la idea, se convierte en una enfermedad patológica, física, pero aunque vas al médico no está. Y luego está también el de la neurosis de paranoia, donde desarrolla varios trastornos como el delirio de persecución, que son miedos, que sientes que te ven, que sientes que te siguen, muchas cosas pueden suceder. El delirio de los celos, que empiezas a celar a alguien y ya de una manera enfermiza, porque te imaginas historias que están sucediendo que no son reales, y entonces ya hay una celotopía, y que ya es un trastorno. El delirio de erotomanía, que es cuando crees que todo el mundo te quiere y que a todo el mundo le gustas y que todo el mundo quiere estar contigo en una relación amorosa. Y así hay varios trastornos. Y ya después, cuando pasas a un grado de percepción, de recepción más amplio, en un radio de frecuencia más amplio, es cuando captas a estos seres que murieron en el estado que murieron, y entonces el nivel de psicosis hace que los puedas percibir sin saber que los percibes o identificarlos, porque la psicología te dice que son siempre imaginarios, pero en tu realidad están, y en la realidad tuya que están. Entonces, al no poderlo entender y comprender, surge en ti una psicosis. Y hay 4 tipos de psicosis, que es la psicosis de autismo, que es desde el nacimiento, ya naces así, y que todos los tipos de psicosis empezaron siempre en la etapa oral, le llaman en las etapas psicosexuales del desarrollo psicológico del humano, que es de los 0 al año y medio de edad. O sea, ya desde que naciste, naces así. ¿Por qué? Porque es hereditario, porque es genético, porque alguna de tus 7 generaciones atrás de ti también lo viven. Y entonces ya en una psicosis es un nivel más alto de recepción o percepción, y
Entonces se desarrolla la psicosis en 4: autismo, esquizofrenia, bipolaridad o melancolía o depresión, que es la misma, se desencadena de la bipolaridad, y la histeria o paranoia. Y entonces tú no sabes que todos estos trastornos que tienen estos nombres vienen porque tienes un cerebro receptor que en la individualidad de cada ser, cada uno tiene una potencia diferente, así como tus radios de transmisores de antes y tus radios digitales de ahora. Quizás tú, mamá o papá, eres un radio de transistores que no alcanza a captar tu cerebro receptor tantas señales o tantas ideas, pero quizás las de tus hijos son un cerebro de una antena receptora digital que capta canales que ni siquiera te imaginabas que hay, y es donde captan estas ideas de seres que ya murieron y que aquí están, y que no es algo nuevo ni es para que te vengas a asustar, es solamente para discernir, aprender y razonar que todo el tiempo ha existido, porque desde nuestros abuelos nos decían que se aparecían las ánimas en pena, que oían que pasaban cosas, que quemaban en un lado, ve que se hallaron un tesoro, cosas así. Siempre ha existido, mas nunca se han dado la oportunidad de relacionar con tu efecto de sí mismo, en el conocimiento de sí mismo, qué relación o interrelación tienen contigo o qué afección. Entonces muchos de vosotros los sueñas a tus seres fallecidos y dialogas en el sueño con ellos. Es la capacidad de la percepción y de la recepción del cerebro receptor que tú tienes, que abarca ese radio de frecuencias más sutiles que alcanza a abarcar. Hay un maestro que cuando iba a Seattle, Washington, a la escuela, decía que el cerebro receptor tiene una capacidad de poder saber a un radio de 200 metros qué vehículo está pasando y qué placas son, si te pusieras en la observación de que quieres saber eso conscientemente. Cuando no, estos cerebros, por su capacidad de percepción, que ya es de nación, como dicen en mi pueblo, porque estamos diciendo que es hereditario y ya se trae, entonces pues ya ni si, aunque no te veas consciente, sepas o no, captas esas señales, y muchas veces entonces esas señales son las que da origen en tus hijos a cambios de estado emocionales. Es como cuando tú estás escuchando una radio, te he dicho muchas veces ese ejemplo porque se me hace muy fácil y sustantivo de que lo puedas comparar y relacionar e interpretar para lograr entender, como cuando oíamos la radio de frecuencia AM. AM es una radio de frecuencia muy baja, y entonces esa radio de frecuencia pocos a alturas de la ciudad donde te manejas la pueden captar. Incluso cuando bajas abajo de un túnel se pierde la señal y solamente se oye así. Cuando sales del túnel otra vez agarra la señal, pero si sales del túnel y pasas por una radiodifusora de frecuencia FM, que son frecuencias más altas de energía, el cerebro receptor, como ese radio de frecuencia, cambia, aunque tú lo tengas sintonizado en AM, agarra la frecuencia más alta, la del FM, y cambia por un momento hasta que se sale del radio de frecuencia, o sea, de la periferia o del perímetro que lo abarca, y vuelve a retomar su señal de frecuencia de AM. Entonces a ti te pasa igual, te sales de un perímetro, de un radio de frecuencia donde tu cerebro receptor capta esas señales, y entonces es lo que a ti te sucede, que no te puedes explicar por qué le pasa a tus hijos o a ti mismo, y entonces tus cambios emocionales son así, como una onda de frecuencia. A veces estás acá, alegre, triste, colérico, melancólico, muy alegre, y tienes esto, porque tu radio de frecuencia está captando diferentes estados mentales, emocionales, que te afectan
porque no sabes cómo funciona tu cerebro. Al no saber que tu cerebro funciona vibracionalmente, no solamente por los archivos o la programación del desarrollo cognitivo, físico, químico, biológico, natural de un cerebro, sino también sensorial, te pasa lo que te pasa. Y entonces te acostumbras a vivir de esa manera, y entonces se acostumbran las familias a vivir en conflicto, en controversia, en reclamo constante, en pleito constante. ¿Por qué? Porque no entiendes que aquel se cambió de canal, que estaba en el AM y que de repente captó el FM y que ahora te está gritando y que después volvió a regresar al AM y tú le sigues reclamando del FM. Y al no entender ni tú ni aquel lo que le pasa, se hace una disfuncionalidad en las familias. Por eso, cuando hay una persona que tiene estas capacidades de percepción de un radio de frecuencia tan amplio, no solamente debe venir a terapia o a una atención personalizada el afectado, sino aquellos que lo rodean, o los que más cercanos que viven y conviven con él, para que entiendan este concepto, y que entonces que esto es un fenómeno que no se quita, solamente se aprende a vivir con él, con esta concientización que ahora te estoy diciendo, y este razonamiento de entender y comprender que eres tú solamente el que va a comandar qué te permites y qué no te permites a través de este receptor recibir y emitir, y entonces eres tú el único culpable de los sucesos. Haciéndote consciente de eso, entonces claro que va a llegar el momento de una educación prolongada y de una repetición constante de la observación misma, que te permites y que no te permites, que te vas a acostumbrar a vivir de tal manera con este fenómeno que llegará el día que no te logre afectar. Verlo como una naturaleza, porque es natural, o sea, es natural. Y entonces claro que puedes dejar, si eres ya un medicado psiquiátricamente, tus medicamentos con este concepto, mientras no, te los dan para inhibir precisamente que este receptor esté captando y cambiando de señal y de canal constantemente, y tengas esas alteraciones de frecuencia, y que en un pico pues mates a alguien, te suicides, o violes, o golpees, o te pierdas, o cualquier otra cosa que luego no te logras acordar, porque regresas a la canal de frecuencia que tú eres, y entonces dices, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? Y ya están enterrando a alguien y no supiste que fuiste tú el que lo llevó para allá. Sí, mis amores, todo lo que sucede es desde este concepto y es una realidad. Por eso decimos en esta Universidad del Conocimiento y del Amor que la mayoría de las personas que están en las cárceles y en el psiquiátrico, si supieran este concepto y que es este fenómeno lo que les pasa, no deberían ni siquiera estar en los psiquiátricos, porque deberían de estar aprendiendo a conocerse a sí mismo, ni en las cárceles, para entonces poderse reeducar y no fortalecer esa capacidad, porque imagínate en un nosocomio o en un tutelar, cuando estás solo contigo mismo y con todos esos fenómenos, claro que por eso muchos salen peor, porque no estás siendo controlado tu potencial de receptor. Pero esa capacidad te lleva a muchas posibilidades, muchas vertientes y muchos caminos. Por eso es que dicen que son infinitos los caminos para llegar a Roma. ¿Por qué? Porque se puede usar tanto para bien o para mal. Aquellos que saben y reconocen esta capacidad, y muchos los usan para manipular, controlar y hacer grandes redadas para tener masas a la orden, moverlos y manipularlos. Pero tú, que eres el individuo que comanda tu vida, debes de hacerte cargo de ti, y entonces saber que si te dejas enredar o comandar o manipular por otra mente que es más ingeniosa que las que tú captas, entonces tú vas a terminar en la cárcel, en el manicomio o pues en una tumba. No hay ciencia, es realidad, y debe haber entonces conciencia de que esa es la funcionalidad. ¿Cuál es la otra ventaja que entonces fue el origen de esta charla?
que al ser tu cerebro un receptor, un recibidor y un emisor a la vez, que entonces tú debes de controlar y saber qué te permites y qué no te permites, y entonces va surgiendo a una conciencia superior que te va a cambiar el magnetismo vibracional y te va a sacar del estado de frecuencia donde estabas, y entonces la misma ley de recibir y emitir te va a hacer un cambio de frecuencia que te va a hacer estar mejor. ¿Qué pasa cuando como paciente tú logras entender y comprender este fenómeno y hacer los cambios en ti y regresas a casa y te cuesta trabajo ahí implementarlo, porque en tu casa es donde está más ese plasma vibracional y te envuelve y te arrastra y te sumerge, porque los que viven contigo no te entienden y te señalan otra vez? Entonces eso hace que te cueste mucho trabajo como individuo armonizarte y tú solo alinearte. Por eso decía que tiene que venir más de uno de la casa a aprender qué es este fenómeno, para que no se enganchen y que no haya uno, sino que no haya más que uno y no dos o tres. Y por eso, como decimos siempre, más vale un loco y no dos, pero siempre hay más de uno, porque tú no lo entiendes y te enganchas, y entonces haces un caldo de cultivo, una vibración en tu medio ambiente que cuando menos acuerdas ya estás tú cayendo en la misma vibración y estás enganchado. Por eso decimos, bueno, aquí decimos enchangados, pero estás enganchado, por eso decimos que estás como gritos traen gritos, golpes traen golpes y palabras traen palabras. Estás peleándote, y si te grita tú insultas, y luego más y más, y así estás. Porque entonces tú también eres, no quiere decir que a un nivel igual que aquel, pero tú también tienes un cerebro, y tú también tu cerebro es receptor. Las dos herramientas son estas. Una es que, si no te das cuenta, siempre te va a llevar al conflicto, a la destrucción, a la desaveniencia, a la desarmonía, de acuerdo de la vibración en la que tú vives y en la que estás acostumbrado a vivir. Pero cuando tú ya estás en esta enseñanza, vas cambiando este plasma de vibración y también va cambiando la vibración de tu antenita, y la antenita entonces aprende a ser direccionada y ya no se permite captar señales de baja vibración. Ya no, aunque vayas por un túnel, ya no se baja a M. Siempre trata de estar neutralizada con las mecánicas de relajación. Este es el medicamento para todos nosotros los receptores, para todos vosotros los de cerebros de alta definición, que tus antenitas estén siempre equilibradas para que no estén tratando de agarrar señales sin ton ni son. Y entonces tú ser el comandante de tu propia vida, el del vehículo de tu vida. Y entonces al hacerte cargo estás cada vez más consciente, y al hacerte consciente eso va acrecentando en ti el conocimiento. Entonces se va puliendo la vibración, y este cerebro receptor empieza a captar solamente frecuencias de alta vibración, donde no están esos seres que ya murieron, sino hay seres de un alto potencial de maestría, que son nuestros maestros que pasaron ya sus pruebas, y que entonces conectas a una dimensionalidad luz, y desde allí, de esa dimensionalidad luz, donde está la plena conciencia y la universalidad del conocimiento, entonces desde ahí puedes obtener cualquier respuesta para cualquier situación que tú no puedas resolver. Y eso es. Entonces me dicen que la música es aquí atrás. Entonces, eso pasa, mis amores. ¿Estás entendiendo, Chayito, si andas por ahí? Gloria, Connie Moreno, bienvenida. Javier de Jesús Cisneros dice, saludos, maestra, qué hermosa, gracias. Martina Flores, ay, Martina, te llamas como mi hermana Mar. A mi hermana Mar no le gustaba su nombre, y cuando estaba en la etapa de la secundaria se ponía Martina Alejandra, y llamaban esta Alejandra, y pues todos decíamos que no, porque pues era Mar, y yo soy, y ahora pues ya le gusta, porque no sé de en qué momento, y Mar, y empezamos a decirle Mar. Entonces, qué bueno, otra Martina que anda por aquí. ¿Qué están entendiendo, mis amores? ¿Estás entendiendo cómo entonces tu cerebro es un cerebro receptor, un aceptador, un recibidor, un destinatario,
Un beneficiario, si sabes llegar a esos niveles más altos de frecuencia, te puede beneficiar, porque esos niveles altos de frecuencia te dan estabilidad, nunca desequilibrio. Si tú o tus hijos o alguno de los tuyos lo ves desequilibrado y te dices que estoy hablando con Dios o con la Virgen o con mis ángeles o con seres celestiales, pero los ves en sin ton ni son, en conflicto y en desequilibrio, no es verdad que están. Siempre se va a notar cuando una persona está receptando en equilibrio de una dimensión luz superior a una frecuencia de bajo astral por la vibración. Tú sientes esa tranquilidad, esa armonía, ese descanso, ese alivio, ese regocijo, amor, en pocas palabras. Por eso muchos de vosotros, cuando te conectas a las conferencias que damos esos domingos, diálogos del maestro con la humanidad, muchos dicen, ay, me sentí tan a gusto, ay, qué bonito, ay, qué... porque es la vibración. Para un receptor lograr a tener una conferencia de más de 1 hora de duración, él se prepara desde la mañana, despierta y ya está en una frecuencia diferente. Toma mover su cuerpo para asearlo, arreglarlo y vestirlo y desayunarlo, pero su deseo instintivo no le permite, aún siendo todavía un cuerpo físico, un desayuno normal. Normalmente pudieras desayunar como yo ahora me desayuné, por ejemplo, mis chilaquiles con mi huevito estrellado, mi coffee y así, ¿no? Pero cuando estás 100% para una preparación de esas, el cuerpo quiere solamente algo ligero como una avena o una ensalada de verduras y no más, o un té. Entonces, cuando empiezas a trabajar en ello, terminas y hay un estado de conciencia neutra, donde al hacerte consciente que te vas a preparar para conectarte a una frecuencia más alta de conocimiento, haces a un lado tu personalidad y esa personalidad la dejas a un lado para poderte permitir accesar a la universalidad del conocimiento y el amor, y entonces no accionas desde tu personalidad. En este momento, por ejemplo, aunque yo trate de conectarme a la universalidad de esa dimensión de una frecuencia más alta, tengo que estar como en un 80-20 o en un 50-50, yo digo 50-50, ¿por qué? Porque tengo que estar conscientemente de mi físico, porque yo muevo mis controles para la transmisión. Como viste, pedí que me pusieran el aire, pedí que bajen la música, y entonces no tengo personas a mi alrededor que me asistan para poder aislarme de lo que el cuerpo humano necesita, sus necesidades de atención. Entonces, por eso es que aunque trato de conectarme, estoy como si fuera este cuerpo físico y un estado mental, que está al consciente de todo lo que está pasando a su alrededor para poder echar mano de él, y que está hablándote a través de el mensaje que se te quiere dar. Pero cuando estamos en la conferencia, entonces aislamos completamente porque hay un equipo de personas de apoyo que se encargan de la transmisión, de las preguntas, del sonido, de que esté atendida la gente, de todas las necesidades. Entonces tú te evocas y te enfocas 100% en emitir, en ser un receptor que va a percibir una señal y que va a recibir, como dicen los sinónimos, aceptador, recibidor, beneficiario, un radioreceptor, un destinador que a la vez se va a convertir en un emisor de esto que va recibiendo. Entonces, una vez que tú te sientas en esa conferencia y saludas y empiezas a hablar, y surge y surge y surge, como ahora surge cuando hablamos en algunas transmisiones y en esas conferencias, porque ya entonces no nos permitimos que nuestra personalidad esté al pendiente del entorno social. Ya no importa si hay ruido, si se mueven acá, porque ya no es tu injerencia, ya no estás tú al cargo de eso, porque lo dejaste en un término secundario, porque estás prestando tu cerebro para canalizar, percibir
ser el radiodifusor y receptor y emisor del conocimiento al que tú estás llegando. Entonces entras a una vibración, que es una alta vibración, en un estado superior de conciencia, que por eso pareciera que no eres tú el que está hablando. Ok, Ana Rosa, es que me pasa porque yo te veo a ti, pero te conozco a ti y sé tu personalidad, cómo es de juguetona, de traviesa, de inquieta y de bromista, y entonces te oigo hablando así y hasta me asusto, o digo, ¿por qué habla así? Porque precisamente es que la personalidad se aísla para poder dar paso como receptor y canalizador a un conocimiento. No hay un libreto, no hay un escrito, no hay un formato, no hay un tema en específico. Cada día, cada mañana que nos acercamos a esta cámara, no sabemos qué es lo que este día va a surgir para ti. Entonces se da, empieza a surgir un tema y empezamos a hablar y hablar y hablar y hasta que cerramos la transmisión. Y entonces así es como se da el efecto en cada conferencia maestra. Y es por eso que el maestro decía que esto es un fenómeno que él prometía de comunicarse contigo de mente a mente. El arma de doble filo es que al ser un beneficiario de ese destino, de esa recepción, de esa recibir o emitir, es que por eso debes de tener cuidado. Es que por eso desde ser un niño que tiene estas capacidades o ser ya un diagnosticado neurótico, psicótico o esquizofrénico, son estos los fenómenos que te pasan. Tu cerebro es un cerebro receptor que cambia de emisiones a través de las ondas de frecuencia y en el radio de periferia que te mueves y captas lo visible y lo invisible. Yo te estoy hablando de radios de frecuencia AM o FM, pero estos cerebros captan en una referencia de a los vivos y a los muertos. Muertos que no descansaron en paz. Los que logran descansar en paz y trascender en mente o energía, esos no están aquí. Por eso te digo que no es que captes energías buenas, no. Los buenos están solo en una dimensión superior, que es la dimensión luz, y nunca te van a poner en conflicto, en riesgo, ni en riesgo a través de ti a nadie más. Ese es el parámetro, esa es la vibración, y eso es lo que debes de aprender a sentir. Entonces todos, mis amores, tenemos esto, todos, absolutamente. No llega un pensamiento, una idea a ti que no sea por un cerebro receptor, que es el tuyo. Claro está que tenemos aquí redes neuronales que a través de ellas sí se almacena un archivo del recuerdo, que incluso la psicología les llama archivos de corto o largo plazo, la memoria de corto o largo plazo, pero no está todo guardado ahí, todo está en un plasma energético que ese sí es innumerable e interminable. Ahí sí están todos tus recuerdos de esta tu vida, incluso todas tus vidas pasadas. Es por eso que aquellos que tienen un cerebro de una recepción más fidel, más fina, más sensible, pueden soñar y les llamas pesadillas porque son vidas pasadas donde cometiste atrocidades. Y eso te asusta. Por eso no estamos preparados, tenemos que prepararnos. Y entonces, mis amores, este es el arma de doble filo, que lo puedes agarrar como un beneficio para corregirte, para restaurar tu estado mental, para quitar tu enfermedad o al menos controlarla, tu enfermedad mental, hablando de psicosis, neurosis, esquizofrenia, autismo, bipolaridad y todo lo que conlleva una serie de trastornos mentales que todos parten de esto. Por eso se dice que las enfermedades son psicosomáticas, porque si no dependen de ti, del físico, vienen de una idea, y una idea que es tuya o no es tuya. Entonces imagínate cuánta gente se nos ha muerto por tener una enfermedad que a lo mejor ni siquiera le correspondía, por tener un cerebro receptor y que estuvo cargando siempre una energía que no era la de él y que tenía una enfermedad que tampoco era la de él. Saludos, Rubén Valencia, muchas gracias.
Entonces, mis amores, este tema te lo dejo ahí para que te pongas a pensar y que entonces te hagas más consciente del por qué pienso como pienso, siento como siento y soy como soy. Y no es por qué. Ahora ponte a ver qué estoy pensando, qué calidad. Y entonces, ¿sabes qué? No me lo permito. Porque eso que recibes lo vas a emitir. Así como eres un cerebro receptor, eres un cerebro emisor. Y este es el fenómeno, y eso nos pasa a todos, es una funcionalidad natural del ser. Nadie nos lo explica. Esa es la más grande verdad. Y que también, pues es una verdad que tristemente deberíamos de ya disolver. ¿Por qué? Porque deberíamos de aprenderlo todos. Con esto nos ahorraríamos muchos conflictos, con esto nos evitaríamos muchas enfermedades y con esto podríamos resolver, como te dije antes, tanta gente que está en las cárceles y en los psiquiátricos. Y bueno, pues para dejar a la vecina con su música feliz, y nosotros ya llegamos a la hora de despedirnos. Te invito este domingo a las 11 de la mañana a través de nuestra receptora, la maestra Abril. Su turno en este mes de estar en la sede de Zamora, para que pueda ella colocarse en un estado de conciencia superior, aislando su personalidad, y que entonces deje fluir a través de su cerebro receptor enseñanza maestra. Y es este domingo a las 11 de la mañana. Por eso cuando tú la escuchas, si cierras tus ojos, no pensarás en el físico, pensarás en una universalidad del conocimiento. Y sentirás la vibración y verás que en todo hay congruencia. Porque esa vibración es el amor y es el lenguaje universal que todos vamos a entender. Y es por eso que se siente. Y por eso decía el maestro desde en su tiempo físico, terrenal, en esta humanidad, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, y el que quiera entender que entienda. Y estos son los tiempos, mis amores. Y lo mismo te digo ahora a través de que el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y el que quiera entender que entienda. Estás invitado, y estamos celebrando nuestro aniversario de esta enseñanza de la Escuela Esenia, y vamos a celebrar desde esa sede de Uncoa, Zamora, este domingo, y pues es un honor y un orgullo saber que existe esta enseñanza, y que a pesar de las múltiples circunstancias que han querido destruir la enseñanza, pues no lo han logrado. Seguimos aquí a través de los diferentes medios compartiendo contigo, y el beneficio es que en estos tiempos ya no queman a este humano, ni lo llevan a la hoguera, ni lo llevan al calabozo, ni lo llevan a la horca. Y es por eso que podemos ahora sí impartir contigo la enseñanza. Mis amores, esa es nuestra función, llevar la enseñanza a los lugares más recónditos donde tu corazón amoroso esté dispuesto a aceptarla. Así es de que te invitamos a celebrar con nosotros. Gracias, Fabi, gracias, Chayito Carvajal, Yoli Martín, gracias. Te invitamos a que este domingo celebres con nosotros esta oportunidad de este nuevo despertar a la conciencia, para evitar entonces enfermedades tan atroces que destruyen la mente humana. Así es de que aprende, comprende y sé feliz. Muy, pero muy requete, muy buena vida. Te deseo un excelente, maravilloso y bonito fin de semana. Hasta la próxima.